se ha intentado ocultar que la mujer podía tener relaciones con la mujer, por el patriarcado, el machismo, como queramos llamarlo, y bueno, en ciertas sociedades heredadas de Roma probablemente, con mucha falsedad por parte de estas sociedades, porque luego de puertas adentro, como tú has puesto el ejemplo de Adriano, de puertas para adentro, pues seguramente se hacían todos, ya no digo relaciones, sino hasta excesos, ¿no? Y claro, públicamente no estaba permitido. Muy buenas tardes, amigos. Nos encontramos aquí con esta penúltima entrega de las mujeres en las cartas de Pablo. Estoy en compañía del profe Juanfra Rodríguez Martínez. ¿Cómo está, profe? Esta es la penúltima, Sniff. Nos queda poquito. Sí, porque, bueno, a mí me gustaría hacer una secuela de las cartas paulinas, que será un poco una sorpresa, aunque no se refiera exactamente a las cartas paulinas, pero sí me gustaría tratar un tema en el que Pablo aparece, aunque no sea el autor, y luego ya lo desvelaremos en la próxima entrega. También me gustaría hacer una precuela que ya desvelaremos también en su momento. Ajá, excelente. Bueno, hoy nos toca esta penúltima entrega que corresponde a la Carta de los Romanos. Ahí sí encontramos a Febe, ¿cierto? Mi favorita. Sí, además me he preparado para que tengas la posible información que hay sobre ella. Es una carta muy rica en personajes, en mujeres y en hombres también, pero es muy rica en personajes afines a Pablo. Y veremos con el cariño y la dedicación que Pablo trata a todos y a todas, pero en particular también a las mujeres, que son las que nos interesan en este tema, ¿no? Totalmente. Profe, usted me avisa cuando subo las diapositivas. Pues cuando tú quieras, comenzamos por no dilatarnos mucho. Ahí. Bien, pues miren, como siempre, vamos a empezar por la bibliografía. He preparado una serie de libros básicos, luego conforme vayamos desarrollando el tema, aparecerán otros libros, artículos, etcétera, para que aquellos que tengan un interés muy particular en algo muy concreto, pues puedan ampliarlo. Estos son básicamente los libros que yo he empleado y que les recomiendo. De Alberto Angela, Amor y sexo en la antigua Roma. Este ya se lo recomendé en algunas otras ocasiones. De Antonio Piñero, Guía para entender a Pablo de Tarso, una interpretación del pensamiento paulino. De Dave B. Martin, que es un autor que ya se los he recomendado alguna que otra vez. El sexo y el único salvador. Género y sexualidad en la interpretación bíblica. Este autor es una pena que falleciera hace ya unos años, porque es un hombre con mucha intuición a la hora de estudiar, a la hora de los estudios bíblicos, y lo veremos. De Douglas Moo les he preparado la epístola a los romanos. De Joseph A. Fischmeyer, Romanos, un estudio sobre la carta también a los romanos. De Morna Hooker, Pablo, una guía para principiantes. Muy interesante este libro, sobre todo para los que se inician en el estudio de Pablo y de las cartas paulinas. De Susan Matthew he preparado también Las mujeres en los saludos de Romanos 16, 1, 16. Un estudio sobre la mutualidad y el ministerio de la mujer en la carta a los romanos. Súper interesante para entender cómo Pablo, bueno, pues desarrolla su relación con las mujeres en esta carta a los romanos y en general en todas sus cartas, todas sus producciones. Y una conocida nuestra, Jin Yang Lin, que hablará de Junia, un apóstol antes de Pablo. Este artículo ya se los recomendé cuando vimos la carta a los romanos, pero me parece de interés y se lo vuelvo a recomendar, porque es un artículo muy interesante. ¿A través de qué contenidos vamos a estudiar esta carta de los romanos en lo que nos atañe a las mujeres? Veremos Roma y el cristianismo en el siglo I, una breve introducción, otra breve introducción a la epístola a los romanos, los saludos en la carta, que es donde empiezan el protagonismo de las mujeres. Interpretaremos estos saludos
y pasaremos a estudiar algunas mujeres en concreto. Empezaremos con Febe de Kencreas, Corinto. Luego hablaremos del caso de Junia y ahí es donde introduciré el artículo que les he recomendado al final, el de Jin Yang Lin. Después veremos veremos a Priscila o Prisca, se me pasaba, y después veremos otras claves en femenino de las cartas de Pablo. Será un pequeño resumen de lo que ya vimos en cartas anteriores, en el seminario de las cartas paulinas. Pero creo que es bueno recordarlo porque es referente a mujeres. Veremos breves notas sobre la homosexualidad en Roma. Y me dirán, ¿y esto por qué? Pues porque el profesor Dale B. Martin nos va a hablar después de la homosexualidad en Romanos 1, 18, 32. Creo que es un tema que, aunque hablemos de mujeres, puede ser interesante que lo tratemos en esta carta. Y bueno, terminaremos a modo de conclusión hablando de si Pablo fue misógino, y aquí la conclusión no va a ser exclusiva de la carta a los romanos. Va a ser una conclusión extensiva a todas las cartas paulinas en relación a las mujeres. Aunque, lógicamente, en esta carta, que es donde más féminas aparecen, pues tendremos más referencias para sacar ese tipo de conclusiones. Entonces, pues, visto esto, podemos comenzar con Roma y el cristianismo en el siglo I. Sí, aquí está. Bien. El cristianismo, hay que decir, que llega a Roma antes que Pablo y que Pedro, o antes que Pedro y que Pablo. Ya sabemos que estos dos personajes suelen morir entre el año 64 y el 68, pero ya antes de que ellos lleguen a Roma, la organización de las comunidades, el mensaje evangélico de salvación por la fe en el Mesías, la promesa de vida eterna al cumplir ciertas normas éticas y la asunción de dogmas ya estaban extendidas en las, diferentes comunidades que había en Roma, comunidades cristianas, porque probablemente no hubiera solo una comunidad. Hay que decir que Roma era un centro de atracción para religiones de todo tipo, exóticas, menos exóticas, más normales. Había mucha libertad de culto, de difusión, se construían muchos templos y se desarrollaba actividad religiosa, siempre y cuando no se interfiriera en los asuntos políticos y se respetara el culto al emperador, que se había instaurado tras la muerte de Julio César, en la que se comienzan a divinizar a los emperadores, empezando por Julio César, aunque él no era emperador, pero ya empieza a divinizarse con él. Entonces, conforme van muriendo emperadores, esto ya lo hemos visto en otras ocasiones, pues se van divinizando. Ese respeto, ese culto al emperador, mientras que no se toque por ninguna religión, no hay ningún problema. En este sentido, el cristianismo, cuando llega a Roma, pues bueno, pues tiene un campo abierto, se va desarrollando, no tiene ningún problema, ninguna dificultad, las comunidades se van estableciendo en eclesias, bueno, lo que luego serán iglesias, y que poco a poco van estructurándose. Pero fíjense, esto ya lo hemos visto también, se van estructurando y pasan de una estructura horizontal a una estructura vertical, sobre todo en forma piramidal, hasta que se van estableciendo los llamados jefes de esas iglesias u obispos. Pero esto es un transcurso durante algunos años, incluso algunos siglos, porque al principio, como saben, las comunidades se reunían en hogares particulares. Cuando la religión, cuando el cristianismo se instaura como una religión permitida y luego posteriormente como la religión oficial del imperio, ahí la estructura es súper piramidal, donde el obispo es el que manda y bajo él, bajo su mando, están los diáconos, en fin, sus seguidores más inmediatos y por debajo el resto de la comunidad. Fíjense que cuando esto está ocurriendo, Roma no es centro de ninguna iglesia que no pertenezca a Roma misma. Es decir, que hay comunidades
con tanta o más importancia que Roma durante el primer siglo, durante la época de Pablo de Tarso. Y entonces hay 4 o 5 comunidades súper importantes. Una de ellas obviamente es Roma, pero a la que no le deben ningún tipo de dependencia estas otras comunidades del que vamos a ver, como son la de Constantinopla, Bizancio o Estambul hoy en día, Alejandría en Egipto, Jerusalén en Israel y Antioquía en Asia Menor. Pero son independientes, como digo, de Roma. En Roma ya con el tiempo, conforme he dicho, con ese proceso que ustedes ya conocen, pues se establecerá, bueno, pues que el obispo de Roma se llamará el Papa, será el Papa. Pero eso tienen que pasar muchos años y Pablo eso no lo vio. En Romanos 16, 3, 15 se indica la existencia de más de una asamblea de creyentes en Roma. Lo que les estaba diciendo, no hay una sola iglesia en Roma. En Romanos 16, 5 se menciona una iglesia en la que se reúne en casa de 2 personajes que luego veremos más adelante, Aquila y Priscila o Prisca. Los versículos 14 y 15 hablan de agrupaciones diferentes de creyentes y de santos. Es decir, que Roma es tan grande que no hay una sola comunidad cristiana y que todas las que hay no necesariamente están unificadas. Y esa será una de las misiones, de las funciones que Pablo querrá establecer. Bien, un breve resumen de la epístola a los romanos. Si han seguido el seminario de las cartas paulinas, pues esto ya se lo saben casi de memoria. Entonces, hoy lo que voy a hacer va a ser un breve resumen a partir de autores clásicos que opinaban sobre la carta a los romanos. Empezamos con Philip Melanchthon, que dice que en el siglo XVI ya nos dice que la carta a los romanos es un resumen de toda la doctrina cristiana. Y bueno, yo puntualizaría que es un resumen de la doctrina cristiana paulina, ¿no? Pero no andaba muy descaminado este autor. Para John Nathaniel Stallworth, citado por Joseph A. Fitzmayer, se trata de un ensayo. Es una carta con formato de carta, pero tenemos que tener en cuenta que Pablo hace como un ensayo, y por eso es la carta como más teológica, como más información sobre la teología paulina podemos encontrar. Bien, para Ferdinand Christian Bauer, ya también en el siglo XIX, la carta debe ser interpretada de acuerdo con las circunstancias históricas en las que Pablo la escribió, es decir, atendiendo al contexto. Pero esto ya lo saben ustedes, que el análisis de cualquier libro o escritura bíblica hay que hacerla en función también del contexto. Bueno, Pablo usa un recurso, y esto me parece interesante, usa un recurso retórico en la carta que se llama diatriba, y que consiste en que es como un monólogo en el que el mismo personaje se pregunta y se responde, ve los puntos a favor y los puntos en contra de una decisión, de un comportamiento, de una situación a la que se enfrenta. Es interesante ver que aquí Pablo parece ser que está hablando con un contrincante imaginario. Pero pudiera ser que Pablo estuviera pensando, recuerden la carta a los Gálatas y las 2 cartas a los Corintios, puede ser que Pablo esté pensando en aquellos, recuerden, contrincantes o aquellos grupos de oposición a la teología paulina, aunque también eran cristianos. Entonces quizá Pablo esté previniendo en esta carta a los romanos, esté previniendo lo que ya había pasado en las otras comunidades y lo está como adelantando para que no ocurra. Bien, Pablo, fíjense qué cosa más curiosa. Pablo no había estado en Roma cuando escribe esta carta a los romanos. Sin embargo, y esto lo ampliaremos después, cuando veamos la posible cartera de la carta a los romanos, Pablo, al escribir la carta, tiene mucha información de lo que está ocurriendo en Roma. Él sabe que hay una gran parte de seguidores cristianos que son paganos convertidos, que están luchando por sus, digamos, intereses a la hora de no tener que cumplir, recuerden, la ley mosaica al completo. Pero es que también hay un grupo de judeocristianos muy conservadores que se niegan a que esto sea así. Y esto puede crear controversias dentro de las comunidades
de las comunidades cristianas, tanto pagana cristiana como judeo-cristiana. Entonces, bueno, Pablo sabe de todo esto y lo que quiere es reconciliar estas posturas. Siempre Pablo reconciliando y defendiendo de alguna manera a los paganos. Eso tengámoslo también en cuenta. Bien, y la carta se escribe alrededor del año, entre los años 55 y 58, depende de los autores, cada vez se amplía más la franja. Era 56, 58, ahora 55, porque parece ser que fue antes del viaje a Jerusalén con la colecta. Recuerden la colecta que hace Pablo para congratularse con los pilares de la iglesia de Jerusalén. Y bueno, parece ser, es muy plausible que la carta se escribiera en Corinto, en su estancia en Corinto. Bueno, esta breve introducción, si tienen mucho interés, pues les remito al seminario de las cartas paulinas y bueno, vayan a la última entrega que hicimos, que fue Romanos, que fue la última y es bastante reciente, creo, y pueden consultar y ampliar esta información. Bien, vamos al meollo de la cuestión. Los saludos en el capítulo 16, 1:15 de la carta. Evidentemente, por la manera de escribir que tiene Pablo, es muy plausible que conozca perfectamente a los personajes a los que saluda, porque les habla con mucha confianza, con mucho respeto y con mucho cariño. Entonces, él debía de conocer la labor evangelizadora y conocerlos incluso personalmente. Les leo un poco la introducción en este capítulo a los personajes, sobre todo femeninos, que nos van a interesar. Os recomiendo a Febe, nuestra hermana diaconisa de la iglesia de Kencreas, para que la recibáis en el Señor de manera digna de los santos y asistidla en cualquier asunto que necesite de vosotros, pues ella ha sido protectora de muchos, incluso de mí mismo. Luego ampliaremos este tema, verán qué interesante. Saludad a Prisca y Áquila, colaboradores míos en Jesús el Mesías, quienes expusieron su cuello por mi vida, a los que no solo yo estoy agradecido, sino también todas las iglesias de los gentiles, y también a la iglesia que se reúne en su casa. Lo que les comentaba, hay las iglesias, las reuniones se siguen haciendo en casas particulares, y los personajes destacados o destacables que de alguna manera evangelizan o dirigen estas comunidades, pues son los que cita Pablo. Saludad a mi amado Epéneto, primicia de Asia para el Mesías. Saludad a María. Bueno, no tenemos mucha información de esta María, que se fatigó mucho por vosotros. Eso es interesante, lo de la fatiga. Lo veremos más adelante. Saludad a Andrónico y a Junia, mis parientes y compañeros de prisión, ilustres entre los apóstoles que creyeron en el Mesías antes que yo. Saludad a Ampliato, mi amado en el Señor. Saludad a Urbano, colaborador nuestro en el Mesías, y a mi querido Estaquio. Saludad a Apeles, bien probado en el Mesías. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Fíjense que les he puesto esto, aunque no sean mujeres, para que vean que no hay exclusividad en Pablo a la hora de saludar a mujeres. No podemos anacrónicamente pensar que Pablo tenía una especial dedicación por las mujeres. Hombres y mujeres siempre que fueran importantes dentro de las distintas iglesias o eclesias cristianas. Saludad a mi pariente Herodión, saludad a los de la casa de Narciso, que están en el Señor, saludad a Trifena y a Trifosa, luego intentaremos averiguar quiénes son estas dos señoras, que también se fatigaron en el Señor. Saludad a la amada Pérside, que se fatigó mucho en el Señor, la amada. Bueno, no nos dice nada más, pero ahí queda eso. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre, que lo es también mía. Saludad a Asíncrito y Flegonta. ¿Quién será? A Hermes, a Patrobas, a Hermas y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, y a Olimpa, y a todos los santos que están con ellos. Fíjense la cantidad de saludos, que no escatima Pablo aquí en saludar a la gente. Y veremos
Bueno, como este capítulo 16 hay dudas, no de que pertenezca a la carta a los romanos, no hay ninguna duda, al parecer los académicos están en eso totalmente de acuerdo, pero sí hay dudas en la situación, en la posición del capítulo en la carta. Hay quien piensa que podría estar al principio, que es lo frecuente y lo habitual, ¿no? En las cartas saludar o como segundo capítulo, después de la presentación, de gracias y todo eso. Entonces, bueno, hay dudas, pero lo que está claro es que está en la carta a los romanos, ahí no hay ninguna duda entre los, como digo, estudiosos, los académicos. Como ven, hay gran número de mujeres en este capítulo con gran variedad de funciones. De 26 nombres, por lo menos 8 son de mujeres. Pero fíjense que no hay una exclusividad ni una predilección por las mujeres. La función de diaconisa sería a veces difícilmente distinguible de la de apóstol o evangelizador. Acuérdense cuando hablábamos de Evodia y Síntique en Filipenses 4, 2, 3, que eran las luchadoras por el evangelio, y no quedaba claro si eran simplemente predicadoras, evangelizadoras, o tenían una categoría superior, como puede ser la de apóstol. Diaconisa, pues tiene muchos sentidos, muchos significados. Puede ser ayudante o ministra. Puede ser que, y esto es lo interesante que les decía antes, puede ser que Febe estuviera a las órdenes de los intendentes, de los llamados intendentes o vigilantes del grupo, o del consejo de ancianos, si es que lo había en la comunidad de Corinto. Hay dudas, hay dudas. Lo que sabemos es que Febe es importante y veremos ahora después también por qué. Bueno, pues tenemos a Priscila y a Aquila, que son evangelistas colaboradores de Pablo, que aparecen en Hechos 18-18 y que parten, se dirigen con él a Roma desde Corinto, como nos indica Pablo en 1 Corintios 16-19. Y no tenemos por qué dudar de ello, no hay por qué pensar que es un invento de Hechos, aunque Hechos sea poco histórico, pero bueno, no hay ninguna duda, aparentemente. Sí nos interesa saber quiénes son Trifena y Trifosa. Fíjense qué nombres. Bueno, pues plausiblemente pudieran ser hermanas, quizá gemelas por el parecido de los nombres, la similitud que tienen estos nombres, y el apóstol Pablo las describe como las cuales trabajan en el Señor. Esto sugiere que eran mujeres dedicadas al servicio, pues con roles, al servicio de la iglesia, con roles que podrían ser muy diferentes en aquella época, ¿no? Que podrían ser, por ejemplo, a la enseñanza, cuidado de enfermos o tareas, pero siempre tareas importantes. ¿Y quién es Pérside? De la que se habla muy poquito. Pues también se menciona como alguien que ha trabajado mucho en el Señor. Y al igual que Trifena y Trifosa, Pérside parece haber sido una mujer también muy activa y muy importante en la comunidad cristiana. Pero fíjense, les pongo estas mujeres para que vean luego la diferencia con las que vamos a ver ahora después en cuanto a adjetivos que les dedica Pablo. ¿Qué quiere decir cuando antes comenté que se fatigaron? Que se fatigaron, no podemos ser anacrónicos e interpretarlo como que es que estaban cansadas de ser cristianas, de evangelizar, de predicar. No. La palabra griega traducida es trabajar, es decir, que trabajaron duro. En este contexto implica un esfuerzo intenso, ¿no? y continuo. Estas mujeres no solo estaban involucradas en la iglesia, sino que se esforzaban, al parecer, al máximo en sus funciones, en el cumplimiento de sus tareas. Así que el término fatigarse no lo entiendan como que se habían cansado, sino como que tenían mucho tesón, mucho esfuerzo y que lo habían dado todo. Fíjense que la mayoría de las fatigas son de las mujeres, en esta carta paulina, ¿no? Eso es interesante. Bien, continuamos. No sé si voy muy deprisa o se entiende bien, ¿no? Se entiende súper bien. Perfecto, ok. Bien, ahí tienen el puerto de Kencreas, donde parece ser que Febe predicaba. Bien, a Febe es un personaje difícil de estudiar porque no se la menciona en ningún otro lugar del Nuevo Testamento, así como los otros personajes a los que se saluda aparecen en Hechos, en otras cartas de Pablo,
A Febe solo se la reconoce en Romanos, pero esto no quiere decir que no sea un personaje plausiblemente histórico. Está claro que Pablo dice sobre ella que era un miembro destacado de la iglesia de Kencreas. Kencreas era uno de los 2 puertos de Corinto y que participaba activamente en el ministerio y que estaba planeando un viaje a Roma. Esto es lo interesante de Febe. Probablemente ella fue la cartera. Probablemente ella fue la persona, probablemente, aquí todos son hipótesis plausibles. Probablemente fue la persona que llevó la carta a Roma, la carta a los romanos escrita por Pablo, que no había estado él nunca en Roma. Pero parece ser por los indicios que fue ella. ¿Por qué? Porque, bueno, Pablo hace recomendación de Febe a las comunidades romanas. Acuérdense cuando estuvimos viendo el tema de los carteros, un artículo bastante interesante que les presenté, en el que los carteros normalmente en la propia carta había una recomendación hacia ellos porque en aquella época pues tenían que viajar por rutas en las que a lo mejor no conocían a nadie, ni nadie los conocía a ellos, pero si llevaban una carta de recomendación de una persona importante como era Pablo de Tarso en aquel momento, pues iban a ser acogidas, iban a ser recibidas, iban a ser ayudadas con bastante, bueno, pues con bastante cariño, con bastante asiduidad, afinidad, etcétera, etcétera. Una ayuda más fácil para ellas. Entonces, bueno, pues Pablo escribe para recomendar a Febe, a los cristianos de Roma. Pero fíjense otra lectura que podemos hacer que me parece muy interesante. Fíjense, Pablo siempre, esto es una tradición en la literatura greco-romana, no es exclusiva del cristianismo ni del judeocristianismo, lo de las recomendaciones. Pero Pablo envía, en este caso a Febe, a Roma. Le dice a los romanos que por favor que la acojan al máximo. Y no tiene nada de particular que Febe sea acogida al máximo, Febe en este caso, otros recomendados en otras cartas, en otras comunidades. Y por esta recomendación de Pablo pueda incluso ejercer influencia en esa comunidad, pueda tener un papel destacado o al menos relacionarse con las personas de la cúspide de estas comunidades. Y esto es lo que quizá Pablo esté pretendiendo, porque, como les dije al principio, Pablo no había estado en Roma y tenía mucha información de Roma. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene personas que le informan. Y estas personas que envía Pablo con cartas de recomendación, pues probablemente sean de la línea paulina y luego informen a Pablo de los sucesos. No digo, no quiero que malinterpreten, no estamos hablando de espionaje ni nada por el estilo, pero estamos hablando de información. O sea, Pablo es un gran estratega, eso no lo podemos olvidar. Y no tiene nada de particular que utilizar, entre comillas, a estas personas para recibir esa información. Y Febe, en este caso, pues le ha tocado el papel de hacerlo en Roma, con independencia de que fuera una mujer, aparentemente, parece que sí, súper válida en la comunidad, en las comunidades cristianas. Fíjese la cantidad de lecturas que se pueden hacer bueno, pues de unos pequeños versículos. Bien, seguimos con Febe para darle gusto a Carla. Bueno, ella es una compañera creyente, probablemente gentil, viene, como hemos dicho, de Kencreas, y Pablo habría tenido muchas oportunidades quizá de conocerla porque Pablo había estado mucho en Corinto. Ya que el puerto ese estaba, parece ser que a 8 millas de Corinto, ¿no? Y Pablo parece ser que pasó, si hacemos caso a Hechos, que tampoco tenemos por qué no hacerlo, pasó 18 meses aproximadamente en Corinto, con lo cual tuvo tiempo de relacionarse con ella, de conocerla y de escribir esta carta para los romanos. Febe es más que una creyente común, es una sierva o diácono. La palabra que Pablo usa aquí, diáconos, es aplicable a cualquier cristiano, no exclusivamente a Febe, pues cada cristiano es un siervo o un ministro de Cristo resucitado y de otros cristianos. Pablo puede simplemente estar destacando el hecho de que Febe ha servido eficazmente a la iglesia a la que pertenece. Por eso, no hace una especial relevancia, pero la recomienda
y, bueno, esto no se contradice en absoluto con los que les he comentado antes de enviarla para que informe a Pablo. Otros académicos, sin embargo, dicen que Pablo a menudo aplica el término a sí mismo y a sus colaboradores más íntimos, por lo que plantean que el título marca a Febe como una líder y predicadora de la Iglesia. Pero ahí no hay acuerdo entre los académicos. Unos piensan que es un miembro destacado, pero ya está, y otros piensan que es una líder de la Iglesia, en este caso de Creas o de Corinto. Bueno, de cualquier manera es una mujer importante y si Pablo la envía como cartera es no importante, sino súper importante. La categoría de diáconos sugiere que Febe ocupaba en Kencreas el oficio de diácono. Oficio entre comillas porque es muy probable que los oficios regulares en las iglesias cristianas locales aún estuvieran en proceso de formación. Es decir, que todavía no estuviera el rol plenamente establecido. Simplemente se sabían que eran personas importantes en la comunidad. Entonces, eso se irá regulando paulatinamente con ese proceso que les he dicho de horizontalidad a verticalidad. Plausiblemente las funciones de diácono serían las de visitar a los enfermos, socorrer a los pobres y supervisar las finanzas. Es decir, encargarse de aquello que las comunidades primitivas cristianas, si podemos darle un nombre, pues iniciaron lo que hoy conocemos como seguridad social. O sea que es un papel muy importante el que podrían tener estas personas, en este caso Febe. Porque pues, aparte de todo maneja dinero, lo distribuye entre viudas, huérfanos, personas sin recursos, etcétera, etcétera. Que era un poco la idea original de los cristianismos primitivos en cuanto a ese reparto de recursos, ¿no? Ese reparto de recursos. Bien, pasamos a, porque es que realmente son, fíjense, desde un versículo la cantidad de información que podemos dar, pero es que tampoco podemos dar más. Pasamos al caso de Junia. Junia es mencionada en Romanos 16:7 como una apóstol destacada. Fíjense el calificativo, el adjetivo que utiliza Pablo, apóstol. Bueno, ha habido mucha controversia durante siglos en cuanto a su género, su estatus apostólico, ahora lo veremos en el artículo que les he preparado. Y bueno, pues la confusión surge porque algunos manuscritos antiguos, ahora lo veremos en griego, cambian Junia por Junias. Y Junias ya es un nombre masculino. Y Junia es un nombre femenino. Entonces, claro, con mala fe, con problemas de transcripción, no lo sé, juzguen ustedes. Pero evidentemente que una mujer fuera apóstol en aquel momento, pues los primeros padres de la iglesia y tal, no creo que lo vieran con buenos ojos. No sabemos nada más en respecto a Andrónico y a Junia. Probablemente fueran matrimonio. Pues no se vuelven a citar en la Biblia, en ninguna otra carta, en ningún otro libro, etcétera, se vuelven a citar. De este versículo solo sabemos que son parientes de Pablo, del griego sutgenes, que pudiera traducirse como parientes o paisanos. Es lo único que podemos decir. Sabemos también que Andrónico y Junia conocieron el Evangelio antes que Pablo, porque Pablo dice que fueron antes de mí en Cristo. Esto podría significar que se hicieron cristianos, evidentemente, antes que Pablo, antes de que Pablo sufriera su llamada y se pasara al cristianismo. Pero, ¿qué quiere decir que Andrónico y Junia eran muy estimados entre los apóstoles? ¿Quiénes eran realmente? ¿Eran dos apóstoles? ¿Era Junia entonces una mujer apóstol? Estas son las grandes dudas que se han ido planteando a lo largo de la historia de los estudios bíblicos y que, de alguna manera, pues han sido un poco tergiversados. Y veremos por qué. A ver si quiere pasar. Ahí está. Pues Junia aparentemente es un ejemplo de liderazgo femenino en la iglesia primitiva. Y su reconocimiento como apóstol
pues subraya la inclusión del papel enormemente significativo de las mujeres en la difusión del cristianismo. No solo en la difusión, sino en la dirección del cristianismo. Apóstol, en este caso, no se confunda. Para Pablo, apóstol no significa que forme parte de los 12. Eso nos ha venido históricamente y ya, claro, hablamos de apóstoles y nos acordamos de los 12. Pero realmente Pablo es el apóstol de los gentiles y Pablo no es de los 12. Con lo cual, el concepto que utiliza Pablo de apóstol no tiene nada que ver con el concepto evangélico de apóstol, ¿no? Bueno, Pablo describió a otras muchas personas también como apóstoles, ¿no? Y ahí tienen algunos ejemplos. En cuanto a nuestros hermanos, ellos son mensajeros de las iglesias, la gloria de Cristo, 2 Corintios. Y he pensado enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia y vuestro mensajero, pero no dice apóstoles. Fíjense que cuando habla de apóstoles es muy restringido el concepto de apóstol que utiliza Pablo. Por eso nos llama mucho la atención que hable de apóstoles en este caso, ¿no? De nuestra heroína, ¿no? De Junia, ¿no? Porque el resto de acompañantes de Pablo, gente relevante, gente muy importante, no les da el calificativo de apóstol. Bueno, hay voces para todo, ¿no? Así que Richard Bauckham, ha sugerido la posibilidad de que Junia pudiera ser el nombre romano de la hebrea Juana y que Junia podría ser la discípula Galilea de ese nombre del Evangelio de Lucas. Pero esto es una hipótesis que se desechó hace ya tiempo por cuestiones de dilatación temporal y de relación y tal. Entonces, esta hipótesis actualmente está en desuso. Pero bueno, se las he puesto por si lo encuentran, lo leen, escuchan, que pues sí, pues alguien decía tal. No, ahora mismo esa hipótesis está desechada. Y les resumo un poco el artículo que les recomendé de Jin-Yang Lin sobre Junia, el apóstol, un apóstol antes de Pablo. Bien, esta autora hizo un estudio muy interesante a partir de una publicación que hubo en el año 2005, La primera mujer apóstol, de Elton Jay, y ella hizo un estudio muy interesante en el que, se lo voy a resumir, de alguna manera las investigaciones empiezan a desechar a Junia como mujer. Pero cuando ya todos los análisis filológicos, exegéticos, histórico-críticos llegan a la conclusión de que Junia es una mujer, la controversia, esos partidarios de no querer reconocer a Junia como mujer, pues la controversia viene para ver si es apóstol o no, si se la puede considerar una líder imprescindible, importante, importantísima en la iglesia primitiva o no. Entonces la lucha está en ese sentido, en intentar demostrar que no es apóstol, que es una mujer más importante y tal, pero no. Y esta señora, Jin-Yang Lin, pues se ha esforzado en estudiar para demostrar que sí. Entonces, fíjense, ella nos dice, la controversia, os estoy resumiendo, la controversia empieza por por una palabra, una letra, perdón, cambiando, por ejemplo, de Junia o Junia en femenino a Junias en masculino, como les he dicho antes. Entonces, claro, la evidencia, pues lógicamente demostró, como digo, que ni la morfología ni la gramática llevadas al límite habían podido demostrar que se trataba de un hombre y no de una mujer. Y como digo, el siguiente paso es denostarla como apóstol. Pero al saludar a las personas en Roma, Pablo busca fortalecer un acuerdo con esa comunidad, nombrando y señalando relaciones cercanas. Por eso dice que Estaquis es su amado y la madre de Rufo es como una madre para Pablo. Fíjense con el cariño que trata a las personas a las que saluda, ¿no? Al saludar a Andrónico y a Junia, fíjense lo interesante que es el estudio que ha hecho esta chica. A quienes otros podrían considerar sus iguales, Pablo tiene cuidado de reconocer su fe mientras al mismo tiempo alude a su propio encarcelamiento. Y en la última cláusula, a su propio apostolado.
el apostolado que describió en términos apocalípticos justamente en el capítulo anterior, en el 15, ¿no? De esta misma carta. Toda la evidencia filológica, gramatical, morfológica e histórica, como les he dicho antes, apunta a una prominente mujer apóstol llamada Junia. Así podemos entender a Junia como un apóstol, incluso anterior a Pablo, fíjense con el respeto que la trata, ¿no? Y dentro de lo plausible, esto es muy importante, una de las fundadoras de la comunidad de Roma. Si no de la comunidad de Roma, porque, como hemos dicho antes, había varias comunidades, de una de las más importantes comunidades romanas. Fíjense la relevancia de esta mujer. Y que, bueno, pues la historia ha ido relegándola a un segundo plano, bueno, por la historia del patriarcado, etcétera, etcétera, bueno, pues cómo iba una mujer a dirigir una iglesia en Roma, además, ¿no? Y cómo iba a tener tanta relevancia, y cómo iba a tener la categoría de apóstol. Pues parece ser que sí. Bien, entonces, ¿quién es Junia para concluir? Junia está casada o es la hermana de Andrónico. Bueno, no tenemos por qué dudar de que esté casada con él y sean los dos dirigentes de la iglesia en su casa. Quizá era judía hecha cristiana antes de que Pablo lo hiciera. De probada fe, eso está claro. Había estado encarcelada y había sufrido junto a Pablo. Y Junia era un apóstol, uno de los mayores honores en el Nuevo Testamento. Recordemos que se tuvieron por apóstoles importantes como Pablo, Bernabé, Silas, Apolo, etcétera, etcétera. Puede ser que toda la iglesia romana la conociera, aunque ella fuera dirigente de una comunidad, pero puede ser que tuviera mucho prestigio en toda Roma, que todo el mundo la conociera y la respetara. Y ese es un papel fundamental que nos vuelve a indicar cómo la iglesia primitiva, las iglesias cristianas primitivas, a nivel privado, no hacían distinción entre hombre y mujer. Cómo luego fue un proceso al hacerse pública la religión, al instaurarse en lugares públicos donde, tanto en el mundo greco-romano como en el mundo judío, la mujer no pintaba nada en el ámbito público, pues tuvieron que ser relegadas. Pero en época de Pablo esto no ocurría. Eso es importante, que lo tengamos en cuenta a la hora de juzgar a Pablo. Y el proceso ya lo conocen, ¿no? Lo que ha ido pasando después en todas las iglesias. Bien, vamos por Prisca o Priscila. Fíjense que Pablo la nombra como Prisca, ¿no? Que es un apelativo cariñoso, no irrespetuoso, pero de confianza. Priscila es otra mujer importante nombrada en la relación con el ministerio de Pablo. Nos resulta familiar por el libro de los Hechos, donde también aparece. Se menciona como la maestra teológica de Apolos. Fíjense, maestra teológica de otro gran pilar, ¿no? de los seguidores de Pablo. Y colaboradora del propio Pablo, que junto con Aquila, su esposo, no tenemos por qué dudar de Hechos tampoco en este caso, también se menciona en otros lugares de los escritos paulinos, como en 1 Corintios. Y ojo, aunque esta carta no es de Pablo, pero bueno, da indicios también de su existencia, ¿no? De su plausibilidad. La de 2 Timoteo, en este caso 2 Timoteo 4:19. Pablo generalmente, como digo, la llama Prisca, que es una forma, un diminutivo de Priscila, lo que denota un vínculo cercano, afectuoso, con el esposo también, ¿no? Así como su plausible estatus en su trabajo misional. Con las debidas reservas que tenemos que tener con las cartas pseudo-paulinas o pseudoepígrafas, como es 2 Timoteo, pero aquí se habla de la iglesia en su hogar de Éfeso, la iglesia en el hogar de Priscila en Éfeso, lo que implicaría que tanto ella como Aquila, su esposo, pues pudieran ser líderes también de esa iglesia doméstica. Aquí encontramos nuevamente a Prisca como teóloga, misionera y líder de la iglesia. El hecho de que se la mencione primero antes que su esposo, al contrario de lo que era habitual en el mundo antiguo, pues probablemente nos dé ya indicios, información acerca del papel
relevante que tenía en su iglesia, en su comunidad. Fíjense que Pablo no tiene ningún complejo en citarla antes. No hay ningún problema. Y Pablo le da la relevancia que tiene. Y fíjense que todas, en este caso hemos analizado a las mujeres, pero que todas las mujeres que hemos analizado, todos los personajes en general de este saluda, de esta carta, pues tienen un papel muy relevante en Roma. Son personajes muy conocidos en las comunidades cristianas, yo creo que no solo de Roma, sino bueno, de muchos otros lugares de donde también procedían. Entonces Pablo sabe a quién tiene que saludar y cómo saludarlo para que su carta cause todo el efecto que él pretende en Roma, aunque él no había estado nunca allí todavía. Bien, otras claves en femenino que la hemos visto en otras cartas paulinas, en 2 Corintios, por ejemplo, pero me gustaría remarcarlo porque no haya tampoco dudas. Pablo, si hubiera tenido la intención de desprestigiar a la mujer, tuvo una gran oportunidad, esto ya lo comenté cuando hablamos de 2 Corintios, cuando podría haber culpado a Eva del pecado original. Podría haber culpado a Eva de haber comido la manzana, de ser la responsable de la muerte de los hombres, en el sentido de que el hombre era inmortal hasta que, bueno, comen del fruto prohibido. Sin embargo, Pablo no se ceba en la mujer, no se ceba en Eva y, bueno, pues culpa a la serpiente, al pecado, al origen del pecado, pero no a la persona, no al género. Entonces, bueno, ahí Pablo podía haberse explayado si hubiera sido una persona antifemenina, antimujer, misógina, etcétera, etcétera. En Romanos 9, 6, 13, Pablo cita a Sara y a Rebeca, que ya lo vimos en Gálatas 4, 27. Esto lo recuerdo. Acuérdense que Pablo, aquí con su arte de birloque, con su arte de prestidigitador, pues bueno, nos cuenta que los hijos, los descendientes de Sara, son los verdaderos cristianos actualmente. Los verdaderos judíos que se han pasado al cristianismo o incluso los verdaderos paganos que se pasan al cristianismo, porque se supone que se hacen judeo-cristianos. Y sin embargo, los de Rebeca, la esclava, son los hijos de su hijo Ismael, son los que pertenecen a la rama judía que se niega a que los gentiles no se circunciden. Recuerden cuando lo veamos en Gálatas 4:27. Entonces, bueno, como lo vuelvo a citar en Romanos, lo vuelvo a recordar. Es un poco una prestidigitación de Pablo para justificar que los gentiles no se circunciden cuando se hagan cristianos. Por eso los he citado un poco ahí, porque aparecen en la carta a los romanos y, bueno, teníamos que citarlo también. Aunque ya lo explicamos detenidamente en su momento, si alguien quiere recurrir a la sesión de Gálatas, pues lo verá con más detenimiento. Bien, les dije, vamos a ver unas breves notas sobre la homosexualidad en Roma, porque luego hay algunos versículos donde Pablo toca el tema en Romanos. Y entonces es interesante que veamos cuál es la situación en el mundo romano, donde va dirigida la carta, en el mundo de la capital del imperio, cómo se entendía la homosexualidad. Bueno, vamos a olvidarnos del concepto actual de homosexualidad entre adultos. Los griegos en su momento sí tenían permitida la homosexualidad, incluso la pederastia, porque se suponía que era una manera de formar a los jóvenes en el mundo, en la vida. Entonces era como un tutor, pero claro, bueno, había abuso sexual, no había, en fin, podemos hacer la lectura que queramos, pero realmente era una cosa que culturalmente estaba permitida e incluso bien vista. De hecho, a Sócrates se le acusó de pervertir a la juventud, ¿no? Yo creo que más ideológicamente que sexualmente, pero bueno,
ahí queda la historia. Sin embargo, en Roma esto no es así. En Roma no está permitida la homosexualidad. Incluso la ley, la lex Scantinia de ese señor, de Scantinus Capitolinus, alrededor del año 225 antes de nuestra era, podía incluso hasta penar con la muerte, con la pena de muerte, a las personas que tuvieran relaciones homosexuales. Luego se relajaría un poco la ley y se aplicaría solamente en el ejército. Fíjense, que era a lo mejor donde más falta hacía, ¿no? Pero, bueno, ahí está la ley y esa moral romana que no permitía la homosexualidad. Para los romanos, la homosexualidad tenía un carácter punitivo vejatorio. Se utilizaba para sodomizar a los prisioneros, a los enemigos, a los esclavos o a los extranjeros, para dominarlos. Era como un, bueno, pues tenía como un sentido de dominio, de poder. Incluso las mujeres. Acuérdense de un artículo que les recomendé, si no, ahí lo tienen si les interesa, de Catherine Scheiner, donde habla precisamente de esas vejaciones, de esas en afrodisias, en esa población, donde hay un montón de esculturas, donde se refleja ese dominio del varón sobre la mujer para someterla. Pero es que también del varón sobre los varones. Vean esa imagen que les he puesto. Y en este caso, el profesor Allison hace un estudio y por eso se los he puesto esta pequeña introducción. Bueno, ni que decir tiene que la mujer, por supuesto, no se contemplaba que pudiera tener relaciones homosexuales, ¿no? Que pudiera ser lesbiana, vamos. Eso era imposible porque la mujer tenía un estatus muy, muy inferior al del hombre. Entonces ni se lo planteaba. Si había hubo algún atisbo de lesbianismo, se solapó, se cayó, no salía a la luz porque, bueno, era impensable que una mujer tuviera esa facultad que el hombre sí podía tener para vejar a sus amigos. Dime. Y en el caso, por ejemplo, de este famoso romance entre el emperador Adriano y Antino, que bueno, se decía que estaba muy, muy enamorado, que quedó muy mal cuando se murió. Bueno, era el emperador. A ver, que no estuviera permitido y que no fuera a nivel público no quiere decir que a nivel privado no se hiciera. Y los emperadores, pues ya sabemos, bueno, pues todos los abusos que han tenido, abuso entre comillas, porque puede ser una relación amorosa real, ¿no? De hecho, Adriano, hay un libro maravilloso que se llama Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar, que se los recomiendo para que vean un poco la historia de Adriano con su relación homosexual. Bueno, pues realmente, ¿quién se iba a meter con el emperador? No. Incluso en la intimidad, bueno, hacían verdaderas barbaridades. Fíjense, Calígula con su hermana, ¿no? O sea, es que los emperadores eran dioses, estaban en otro nivel, ¿no? Y lo cual no quiere decir que, bueno, que la relación de Adriano fuera insana o fuera... No, sencillamente, bueno, sin embargo, no estaba tan bien vista o tan reconocida como en el mundo griego. En el mundo griego es que era lo habitual. Acuérdense de Aquiles y Patroclo, ¿no? Por ejemplo. Bueno, es una relación totalmente homosexual y sin ningún tipo de problema. Y luego, pues, podían tener relaciones con mujeres. Era otra cultura, era otra historia, ¿no? Sin embargo, bueno, en el mundo romano, pues, es que ya digo, había hasta una ley, sobre todo, bueno, la ley luego se relajó a nivel civil, pero a nivel militar no, a nivel militar seguían ajusticiando a los homosexuales. Sí. Bueno, continuemos. A ver qué nos dice el profesor Allison sobre la homosexualidad. Bien, perdón, el profesor Martin, Dale B. Martin. En el debate religioso en torno a la homosexualidad, en Romanos 1, pues ha merecido, quizás de manera indebida, como dice este autor, mucha atención. Algunos estudiosos modernos son hipócritas o se engañan a sí mismos cuando afirman que la posición heterosexista es una apropiación de la visión bíblica. Su lectura de Pablo no está motivada por las limitaciones de la crítica histórica
o su percepción pasiva del significado claro del texto, como afirman, sino por su inclinación no necesariamente intencional a reforzar las construcciones heterosexistas modernas de la sexualidad humana. Ahora explicaremos un poco este texto un poco tan enrevesado, ¿no? Bueno, el autor defiende que la afirmación de que la teología de la homosexualidad, según Pablo, radica en la corrupción de la naturaleza humana universal que ocurrió en la caída del hombre. La suposición de que Pablo está diferenciando el deseo homosexual del heterosexual en Romanos 1, atribuyendo el primero a la caída y el segundo a la creación original, y la importancia de un concepto moderno de actos contrarios a la naturaleza, no corresponden a Pablo. Es una lectura que se ha hecho intencional o no intencionalmente, como dice el profesor Martín, sobre Pablo para justificar de alguna manera, en algunas iglesias, en algunos cristianismos, y no en todos, su rechazo a la homosexualidad, a las relaciones homosexuales como algo pernicioso. Es verdad que Pablo no es que ampare ni defienda ni esté de acuerdo con las relaciones homosexuales, pero para Pablo, fíjense, la homosexualidad es un castigo, no es un pecado. Esa es la gran diferencia. Es una condena al politeísmo gentil, porque para Pablo el politeísmo desaparecería la homosexualidad si desapareciera el politeísmo. Fíjense. Entonces, cuando Pablo acusa a los judíos en Romanos, no los acusa de idolatría ni de inmoralidad homosexual. La inmoralidad judía se reserva en el adulterio y en la deshonestidad con respecto a la propiedad de los templos. La homosexualidad, como digo, es un castigo por la idolatría y el politeísmo. Acuérdense cuando veíamos en las otras cartas paulinas el rechazo que tenía Pablo a la prostitución, por ejemplo, por la posible influencia que podían llevar las prostitutas a la idolatría, ¿no? a adorar a otros dioses por el convencimiento, por la seducción sexual. Entonces, para Pablo, los judíos no practican la homosexualidad, fíjense, no son castigados, no han recibido el castigo que los gentiles, que los greco-romanos sí han recibido por su adoración a distintos dioses. Fíjense la diferencia que hace Pablo ahí, otro birlibirloque que nos hace, ¿no? Entonces, si siguiéramos la lógica de Pablo, nos dice el profesor Martín, tendríamos que asumir que una vez que se, como he dicho antes, abandonaran la idolatría y el politeísmo, la homosexualidad dejaría de existir, porque, repito, la homosexualidad es un castigo, es una condena, no es un pecado. Pablo no vincula el lenguaje de la naturaleza con el deseo, solo lo hace con la acción. Esa es la diferencia. La ausencia en el lenguaje de Pablo de cualquier referencia al deseo antinatural, Pablo no dice que la homosexualidad sea un deseo antinatural, es comprensible cuando lo colocamos en el contexto de las nociones antiguas, en lugar de las actuales, en lugar de las modernas, del sexo homosexual. O sea, que aunque Pablo no defienda ni admita ni le parezca bien la homosexualidad, pero no lo toma como un agravio antinatural, simplemente lo toma como una desgracia para la persona que es homosexual. Es un poco la lectura que el profesor Dale Martin nos hace del tema. Y como esto aparece en Romanos 1, pues creo que era interesante exponerlo. A ver. Bien, pues vamos a ir terminando con una serie de conclusiones ya generales, como les he dicho, y como siempre les digo, son ustedes los que tienen que sacar sus propias conclusiones. Yo aquí he generado una especie de conclusiones de todos los referentes femeninos en todas las cartas paulinas. En las 7 o 6, ya tenemos dudas, cartas paulinas. Bien,
Y podemos concluir, y esto es importante, pasajes de cartas pseudo-paulinas e interpolaciones en las cartas auténticas de Pablo, pues ustedes verán que respaldan la esclavitud, la subordinación de las mujeres y la condena del comportamiento homosexual. Estos referentes que no corresponden a Pablo se han utilizado durante gran parte de la historia cristiana para justificar sistemas de opresión, es decir, para la represión. Pablo ha sido utilizado, esta es mi opinión, es mi conclusión, ¿no? Pablo ha sido utilizado para apoyar sistemas de convenciones culturales opresoras, social y culturalmente, pero sin ninguna base objetiva que pueda respaldar estas afirmaciones. Fíjense este dato, que solo en los últimos 50 o 60 años, la mayoría de las principales denominaciones protestantes han comenzado a ordenar mujeres como clérigos. Bueno, la Iglesia Católica y las iglesias protestantes conservadoras aún no lo han hecho. Fíjense, incluso creo que los anglicanos, que son los primeros que nombraron una mujer obispo, pues tampoco es que tengan 300 mujeres obispo, ¿no? Y son un poco pioneros en ese sentido. Bueno, pues todo esto son consecuencias de una mala interpretación de Pablo de Tarso. Una interpretación con intencionalidad o sin ella, pero que ha hecho mucho daño a la igualdad de género, sobre todo a nivel eclesiástico. La subordinación de las mujeres dentro de la Iglesia y la sociedad ha sido, como digo, una constante durante la historia del cristianismo. Y esto es una realidad que hay que asumir y que las personas que se sientan cristianas, pues bueno, creo que deberían de intentar mejorar. No voy a meterme en lo que tengan que hacer, simplemente eso, ¿no? Pablo no hace tampoco, ojo, tampoco nos confundamos, Pablo tampoco hace ninguna proclama en favor de los derechos sociales de la mujer de su tiempo, pero tampoco la relega en las ocupaciones, como hemos visto, de diaconisas, incluso hasta de apóstoles, no hace ninguna relegación de ellas, simplemente el lugar que ocupan es el que él entiende o que realmente ocupaban en las distintas comunidades cristianas y pues ya está, las expone tal cual, ni las relega ni las ensalza, simplemente intenta exponer su situación y su posición. Tengamos en cuenta que Pablo tampoco hace ningún tipo de programa social en general de ninguna índole, ni contra la esclavitud, ni contra otro tipo de cuestiones, porque realmente él espera, él está esperando la inminente llegada del reino. Él espera, como vimos en sus cartas, que el reino llegue estando él en vida, que el reino, que Jesús llegue, la parusía, llegue su segunda venida, estando él en vida. Entonces, claro, tampoco se va a molestar en hacer proclamas, ni en meterse en demasiados líos ni berenjenales. Bueno, siguiendo los parámetros de su tiempo, para Pablo, incluso donde la mujer ejerce funciones de colaboración y promoción del Evangelio, hay que tener en cuenta que viven en el siglo I en un patriarcado y entonces el varón siempre va a estar por delante, sobre todo, como dije antes, en acciones públicas. Otra cosa es el tema privado, donde incluso el sexo, la intimidad del matrimonio, la dirección del hogar, todo eso, bueno, realmente están en igualdad, siempre de puertas para adentro, de puertas para afuera, no. Eso es una realidad que hemos visto ya en todas las cartas paulinas y que, bueno, que tampoco se le puede pedir anacrónicamente a nadie que utilice una mentalidad del siglo XXI en el siglo I. Es complicado. Bien, Pablo fue, las grandes preguntas, Pablo fue célibe, permaneció viudo, abandonó a su mujer o fue abandonado por ella para seguir la vocación misionera. Pues no lo sabemos, podemos especular. Sí sabemos que a partir de los años 50 del siglo I, pues no parecía que estuviera ligado a ninguna mujer, pero como tampoco le hace ascos a las mujeres en sus prédicas, en sus cartas y tal, pues es que lo que ocurriera antes no tenemos ni idea.
¿no? Lo sabemos, porque como buen judío, perseguidor de los cristianos en su momento, pues ¿por qué no iba a estar casado? ¿Por qué no iba a tener pareja? ¿Por qué no iba a poderse quedar viudo o haberse divorciado? En fin, no lo sabemos, no lo sabemos. Simplemente podemos especular y tampoco podemos deducir por sus palabras, por sus palabras en sus cartas, podemos decir que no quisiera o que no hubiera tenido relaciones con mujeres. En ningún momento dice eso. Él habla del presente hacia el futuro, pero nunca habla del pasado. Entonces, bueno, son deducciones que a lo mejor desde ciertas intencionalidades teológicas, pues bueno, pudieran utilizar o necesitar utilizarlas. Pero realmente no lo sabemos. Históricamente no podemos afirmar ni que sí ni que no. Podemos decir que Pablo no representa, ya para terminar, ni la tendencia más misógina de los judíos completamente helenizados, como bueno, podemos hablar de Filón de Alejandría, ni un avance en la política de género, como pretenderían, pues esto lo he dicho muchas veces, algunas feministas cristianas. Como ocurría con Jesús, no podemos decir que Pablo fuera feminista, pero tampoco podemos decir que fuera misógino ni antifeminista, o antifemenino, o antimujer, para no ser anacrónicos. Espero no haberles aburrido mucho, espero que les haya interesado el tema y bueno, que lo hayan disfrutado igual que yo. Juanfra, lo importante, como decías en esta última parte, estos extremos que quieren posicionar a Pablo, o feminista o Sí. misógino, no, ni lo uno ni lo otro. Eso pasa con Jesús también, También. porque Bueno, claro, a Jesús Jesús, le añadimos el término comunista. sí, bueno, muy hippie, ¿no? Y muchas cosas. No, pero claro, con Jesús es que pasa porque es más difícil interpretar los evangelios que las cartas paulinas. Las cartas son lo que son. Pero claro, los evangelios, lo dijo Jesús, es un dicho de él, no es un dicho de él. No. Porque bueno, las cartas paulinas se ve rápidamente las glosas, ¿no? Se ve dónde están metidas las cosas que no dijo Pablo, porque no, los patrones de recurrencia pues, nos dicen que no. Pero en Jesús es más difícil, es más fácil interpretar erróneamente, ¿no? Por decirlo, o con segundas intenciones, ¿no? Claro, claro. Bueno, mi querido Juanfra, esta cápsula de verdad que está súper interesante, Me alegro. porque aparece Febe, cosa número uno. Y segundo, claro, por añadir esta temática de lesbianismo, homosexualidad, que son temas que igual es necesario para comprender el contexto de muchas de las cosas. Sí, lo que pasa es que el término, claro, no podemos alejarlo del mundo greco-romano, que es donde realmente se desarrolla, ¿no? Entonces, Ah, tampoco en el mundo judío, pues bueno, tiene sus limitaciones, porque estamos hablando ya de un mundo totalmente sincronizado, ¿no? Totalmente mezclado y es difícil. Pero sí es verdad que no, durante la historia, realmente no ha habido muchas transformaciones en ocultar ciertas cosas que son naturales, porque son espontáneas y sobre todo habiendo voluntariedad por parte, ¿no? Por ambas partes, ¿no? Entonces, se ha intentado ocultar que la mujer podía tener relaciones con la mujer, por el patriarcado, el machismo, como queramos llamarlo, y bueno, en ciertas sociedades heredadas de Roma probablemente, con mucha falsedad por parte de estas sociedades, porque luego de puertas adentro, como tú has puesto el ejemplo de Adriano, de puertas para adentro, pues seguramente se hacían todos, ya no digo relaciones, sino hasta excesos, ¿no? Y claro. claro, públicamente no estaba permitido, ¿no? Entonces es una rémora que culturalmente, pues igual que yo siempre he dicho, ¿no? El mundo grecolatino y el mundo judío-cristiano, que son las bases, los pilares de nuestra cultura, tiene cosas buenísimas, pero tiene sus puntos negros y oscuros que, bueno, pues están ahí. Y hay que asumirlos y hablar de ellos, obviamente. Ajá. Bueno, otra cosa que me gustó muchísimo de esta cápsula, Juanfrey, que la quiero destacar, esta transición que se puede ver en estos grupos judeo-cristianos que están en lo privado, en lo oculto, cómo es que la mujer tiene importancia, tiene cargo, presencia, y cuando ya pasan a ser cultos permitidos y ya pueden ser públicos, cómo es que ya la mujer se tiene que quedar
en lo privado. Eso es un fenómeno producto de la cultura, tanto judía como no solo del judeocristianismo, también del pagano cristianismo, porque el mundo helénico también funcionaba así, sobre todo Claro, el claro. mundo griego y el mundo romano. Entonces, claro, son las consecuencias de salir a lo público, ¿no? Una Claro. mujer no podía ir al ágora, por ejemplo, o no podía disertar en un espacio público, ¿no? Los baños eran para los hombres, en fin, todas las cuestiones públicas era para el hombre. La política, no conocemos ninguna senadora romana, eso lo digo mucho. No conocemos ninguna emperatriz romana, llamaba egipcia, sí, ¿no? Entonces, bueno, era la cultura de la época y yo creo que de alguna manera, no todos, no vamos a satanizar al varón, no vamos a satanizar a los hombres, pero yo creo que de alguna manera, pues muchos hombres de poder vieron la puerta abierta para seguir dominando a la mujer. Seguir dominando, digo, porque fue como una pequeña revolución, porque realmente en el mundo helénico, quizá en el judío cristiano menos, en el judío, perdón, en el judío, pero en el mundo helénico la mujer no pintaba nada, nunca, nada. Sin embargo, en lo privado, en el judeo cristianismo, en el pagano cristianismo, empieza a tener importancia. Hasta que esos señores de la cúspide piramidal, pues ven que pueden ver afectado su estatus. Pero es que es mucho más complejo el asunto, porque en el caso del cristianismo hay un tema, y es que cualquiera de base podía interpretar las lecturas, podía hacer todas las funciones que quisiera hasta que empiezan a establecerse la pirámide. Y incluso las escrituras, las cartas, los libros, los primeros cánones que había, se prohíben a las gentes de base leer. Tienen que pasar por el filtro de la interpretación de los jefes de la comunidad. En este caso, del obispo, de los diáconos, etcétera, etcétera. Entonces, claro, eso es un proceso, no de un día para otro, pero un proceso en el que el poder, como siempre, pues se aprovecha. Y entonces ya no es solo hacia la mujer, ya no es solo que quede relegada la mujer a un segundo plano, es que los hombres que están en la base del cristianismo también. O sea, hay una, me gusta emplear la palabra perversión, pero hay como una pequeña perversión, ¿no? De pasar de un conocimiento compartido a un dogma. Este es el gran, creo yo, problema, ¿no? O cuestión, ¿no? Que determina un poco el cristianismo único, ¿no? Ajá, bueno, al único. tal como tú dices, bueno, en otras cápsulas hemos tocado el tema de la mujer ateniense. La Sí. gente ya entiende cómo era la vida de una mujer ateniense, al menos en el periodo griego clásico. Pero respecto a lo que dices tú de las romanas, no había una senadora, una emperadora, es cosa que podamos leer las fuentes romanas, cómo es que ven a Cleopatra VII. Y por eso es que la vemos tan escandalosa, promiscua, porque no estaban acostumbrados a ver una mujer liderando. Pero bueno, es que el cine ha hecho mucho daño. Elizabeth Taylor borda el papel, pero está guapísima, pero el cine ha hecho mucho daño también. Bueno, luego se ha visto que no era tan guapa Cleopatra, que era más según la numismática. inteligente que otra cosa, ¿no? Pero bueno, también eran las circunstancias. Tú fíjate que Cleopatra sube al poder gracias al enfrentamiento que tiene con el hermano y el apoyo que recibe de Julio César. Entonces, es que eso no se puede. Si Julio César hubiera apoyado a Ptolomeo, al hermano de Cleopatra, pues Cleopatra no hubiera pasado a la historia. Claro. Apenas se recordaría, ¿no? Entonces, bueno. Pero claro, ya se recuerda y además nos metemos en el tema este, ¿no? Como del corazón, ¿no? Ya lo importante es que se enamoró de Julio César, que tuvo un hijo con él, que luego se enamoró de Marco Antonio y tal. Y eso es lo que nos venden. No nos venden que era una mujer que hablaba 8 idiomas o más, no recuerdo. Que era una mujer que sabía de ciencia más que nadie en Egipto en ese momento. O sea, los valores reales de una persona, ¿no? Sí, pero bueno. La razón, Juanfra. Ahora estamos nosotros para reivindicarlo.
Igual terminamos chismoseando, ¿te das cuenta? Pues sí, sí, también hay que chismosear, también eso forma parte de la vida, ¿no? Es parte de la historia, el chisme. Exactamente. Bueno, espero que los amigos les guste esta cápsula. Nos vemos en la última de las mujeres, las cartas de Pablo. Ha sido gratificante poder aprender contigo, Juanfra, y nos vemos en la última entrega. Los amigos que le den like, compartan, comenten y apoyen este contenido tan espectacular del profe Juanfra Rodríguez. Nos Muchas vemos. gracias. Eres muy amable. Que esté muy bien.